Muy buenos días a todos los presentes, siendo hoy 17 de mayo de 2025. Se constituye audiencia pública en el proceso ordinario laboral de primera instancia, promovido por la señora Isabela Leighton Giraldo, quien actúa como demandante en contra del señor Juan Diego Incapié, gerente de la IPS Incapié Salud. Damos inicio a la audiencia de primera instancia de trámite y juzgamiento consagrada en el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Se deja constancia de la presencia de las partes, sus apoderados judiciales y la Secretaría del Despacho. Una vez revisadas las pruebas allegadas al expediente, tales como la copia del contrato de trabajo celebrado entre las partes, la copia de la tarjeta profesional de la señora Isabela Leighton Giraldo, quien ostenta en calidad de médica general, y el acuse de recibido el correo medio por el cual se le comunicó la terminación unilateral del contrato de trabajo, procede este despacho a practicar las pruebas. Se inicia primeramente con el interrogatorio de parte solicitado por la parte demandante al señor Juan Diego Incapié. Se advierte que conforme a lo establecido por la ley, incurrirán en sanciones si faltan a la verdad, tales como privativas de la libertad o sanciones pecuniarias. Las preguntas que se realizarán son de carácter asertivo, es decir, sí o no, a lo que usted debe responder un sí o un no, y no podrá agregar argumentos o aclaraciones pertinentes. No podrá consultar documentos ni podrá tener algún material a la mano y deberá mirar a la cámara al responder. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva consecuencias procesales y probatorias en el presente caso. Señor Juan Diego, ¿le ha quedado claro lo manifestado por esta unidad judicial? De ser así, levante la mano derecha y jura decir la verdad a las preguntas que se le realizarán. Sí, juro. Parte demandante, se le concede el uso de la palabra. Gracias, señora juez. Señor Juan Diego, buenos días. Dígale a este estrado judicial si conocía que la señora Isabela Leighton estaba en estado de embarazo al momento de terminar el contrato laboral. Sí, señor. Conocía del estado del embarazo, el cual se encontraba la señora Isabela Leito. Señor Juan Diego, dígale a este estrado judicial si conocía que para despedir a una mujer embarazada debía de tener previa autorización expedida por el Ministerio de Trabajo. No, señor. Desconocía de que debía de tener esa autorización pertinente. No tengo más preguntas, señora juez. Ok, muchas gracias. A continuación se procede con el interrogatorio de parte solicitado por el demandado a la señora Isabela Leighton Giraldo. Se advierte que conforme a lo establecido por la ley, incurrirán en sanciones si faltan a la verdad, tales como penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias. Las preguntas que se le realizarán son de carácter asertivo, es decir, serán preguntas de sí o no, a lo que usted deberá responder un sí o un no, y podrá agregar los argumentos o aclaraciones pertinentes. No podrá consultar documentos y no podrá tener material alguno a la mano y deberá mirar a la cámara al responder. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva consecuencias procesales y probatorias en el presente caso. Señora Isabela Leighton, he sido claro lo manifestado por esta unidad judicial. De ser así, levante su mano derecha y jure decir la verdad a las preguntas que se le realizarán. Sí, juro. Parte demandada, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, su señoría. Buenos días, señora Isabela Leighton. ¿Sabía usted que la falsificación de los certificados que ostentan su calidad como médica profesional en el área de la salud es una causal para la terminación del contrato? Sí, claro, conozco que presentar un certificado de idoneidad profesional es un delito, mas sin embargo el asunto fue que me despidieron sin justa causa por estar en embarazo. Señora Isabela Leighton, ¿sabía que su certificado como médica profesional es fraudulento? Objeto la pregunta, su señoría. Pregunta conclusiva. Esta busca que haya acepte una conclusión en esa misma pregunta que se le está formulando. Se da lugar a la objeción, reformule la pregunta, señora abogada. Señora Isabela Leighton, ¿sabía usted que la tarjeta aportada en su hoja de vida fue emitida por el Colegio Médico Colombiano? No, señor, mi tarjeta profesional fue emitida por la Organización Colegial de Enfermería.
Muy bien, la No más parte demandada preguntas, su señoría. listo. Muy bien, la parte demandada solicita la incorporación de un testigo. Por favor, el testigo a su presentación. Señora juez, buen día, mi nombre es Estefanía Obando Serrano, actualmente me desempeño en el cargo de jefe de dirección de talento humano. Parte demandante, procede a interrogar. Gracias, señora juez. Estefanía Obando, cuéntele a este estrado judicial, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en el cargo de talento humano? El cargo lo he desempeñado durante 8 años. Ok. ¿Qué documentos se le exigen a un médico al momento de su contratación? Al momento de la contratación de un médico en nuestra entidad se exigen documentos tales como la identificación, datos personales, asimismo la formación académica y profesional, incluyendo la habilitación profesional, tales como la hoja de vida, la copia del diploma y acta de grado, el título profesional de médico, la tarjeta profesional expedida por el Colegio Médico Colombiano, las certificaciones laborales, los antecedentes y el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud. Señora Estefanía Obando, la señora Isabela Leighton fue contratada para ocupar y desempeñar ¿qué puesto dentro de la IPS? La señora Isabela Leighton se contrató para desempeñar el cargo de médica general. Este fue el cargo para el que ella se postuló. Ok. Señora Estefanía Obando, ¿me puede escribir cuál fue el proceso de verificación que se realizó para detectar la anomalía? La Dirección Administrativa, en compromiso con la seguridad al paciente y en cumplimiento de la normatividad, decidió implementar una revisión exhaustiva de la documentación que había aportado el personal médico. Esto se hizo de forma preventiva para asegurar que los profesionales tuvieran al día la documentación vigente y auténtica para ejercer. Al revisar los documentos aportados por la señora Isabela Leighton, notamos algunas inconsistencias en el formato que no coincidían con el diseño habitual. Específicamente en la fuente de la letra parecía ligeramente diferente y en la ubicación del sello no era la habitual. Si bien no teníamos una manera detallada de verificar las características de seguridad de las tarjetas profesionales, con la experiencia de haber revisado varias a lo largo del tiempo, las inconsistencias que anotamos y notamos de la tarjeta profesional de la señora Isabela Leighton no se ajustaban a un modelo estándar. Señora Estefanía Obando, ¿se contactó alguna entidad para verificar la autenticidad de la tarjeta profesional? Claro que sí, una vez verificada la anomalía en la tarjeta profesional de la señora Isabela Leighton, se envió una solicitud al Colegio Médico Colombiano, quien es el encargado de expedirlas, donde efectivamente ellos nos ratifican que la señora Isabela Leighton no se le ha expedido en ningún momento una tarjeta profesional en virtud de que no acredita la obtención del título profesional de médico, requisito indispensable para la expedición de esta. Muchas gracias, señora Estefanía Obando. Señora juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muy bien, una vez escuchada la testigo de la parte accionada, se procede esta unidad procesal de manera oficiosa a solicitar al director del Colegio Médico Colombiano a rendir versión sobre el proceso de solicitud, registro y generación de tarjeta profesional para médicos. Señor Luis, buenas tardes, identifíquese y mencione su cargo. Buenos días, su señoría, quien le habla Luis Esteban Perdomo, director del Colegio Médico Colombiano. Señor Luis, se advierte que conforme a lo establecido por la ley, incurrirá en sanciones si falta la verdad, tales como penas privativas de la libertad o sanciones pecuniarias. Las preguntas que se le realizarán son de carácter asertivo, es decir, serán preguntas de tipo sí o no, a lo que usted responderá sí o no. Y podrá agregar los argumentos o aclaraciones pertinentes. No podrá consultar documentos ni tener material alguno a la mano y deberá mirar a la cámara al responder. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva consecuencias procesales y probatorias en el presente proceso. Señor Luis, ¿le ha quedado claro lo manifestado por esta unidad judicial? De ser así, levanta su mano derecha y jura decir la verdad a las preguntas que se le realizarán. Juro decir la verdad, su señoría. Muy bien. Señor Luis, sírvase manifestar a este despacho qué requisitos se exigen
para expedir una tarjeta profesional de médico general? Su señoría, en primera medida se debe tener en cuenta que todos los requisitos del procedimiento del cual se está hablando o se va a hablar se encuentra en la página del Colegio Médico Colombiano. Encontramos 5 pasos dentro de ellos. El primer paso es la entrega de unos documentos. Encontramos unos documentos que son personales, un formato de imagen, una foto profesional que sea de frente, de fondo blanco, con un mínimo de 600 píxeles, la cédula de ciudadanía, y como documentos académicos encontramos copia del diploma de pregrado de médico general y la copia del acta de pregrado de médico general. Se debe hacer una salvedad de que si el asesor de quien le lleva el trámite a la persona solicita los documentos en físicos, estos deben ser entregados en el Colegio Médico Colombiano. El paso número 2 es la inscripción en línea. Se debe crear una cuenta con su número de identificación, usuario y contraseña en la plataforma SARA. Esta brindará todas las acciones de medida que se realizará el proceso y una vez ingresada la información académica y revisada, el servicio social en las casillas respectivas adjuntando los soportes requeridos ya indicados. Se verifica la información y el estado de su trámite se va a informar vía correo electrónico. El paso número 3 es el pago de los derechos profesionales. El valor total del trámite es de un valor de 282.300 pesos y este se divide en dos. Un valor de 237.300 pesos es la inscripción al RETUS para la tarjeta y un valor de 45.000 pesos para que ésta sea enviada a su lugar de domicilio. El paso número 4 es la validación y los tiempos de los trámites. Se cuentan con 25 días hábiles a partir de la inscripción al RETUS para poder emitir la tarjeta de identificación única de talento humano de salud. También el Colegio Médico verifica la veracidad, la integridad y la autenticidad de la información y los documentos suministrados por el solicitante dentro de los 15 días hábiles siguientes a la erradicación, recordando así que en este proceso de verificación el sujeto a la validación está pues por partes de secretarías de salud distritales, departamentales, universidades, ministerios de educación y salud según corresponda. El solicitante también tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir del envío de la comunicación para hacer las correcciones o aclaraciones a las que haya lugar. El paso número 5 es la entrega de la tarjeta profesional. Cumpliendo con el decreto 4192, artículo 13, numeral cuarto, una vez se imprima el plástico por el Colegio Médico Colombiano, este se notificará al correo electrónico y ahí se hará su respectivo envío a su lugar de domicilio. Este sería como tal el trámite y los requisitos que deben de cumplir para la expedición del documento. Muchas gracias, señor Luis. Señor Luis, dígale a este despacho si en la entidad se llegó a adelantar algún proceso de solicitud de tarjeta profesional médico general mediante el RETUS a nombre de Isabela Leyton Giraldo. No, su señoría, me permito manifestar que nunca se ha adelantado un trámite alguno relacionado con la expedición de la tarjeta profesional ante esta entidad a nombre de la señora Isabela Leyton. Listo, muchas gracias, señor Luis. Con esto damos por terminada la etapa de la práctica de pruebas y se abre paso a la etapa de alegatos finales. En primer lugar, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Gracias, señora juez. Se tiene entonces que el señor Juan Diego Hincapié busca justificar ese accionar malintencionado de la terminación unilateral del contrato por razones ajenas a su génesis, ¿cierto? Ya que el empleador demandado nunca presentó pues un documento que contravertiera si la tarjeta profesional de mi poderdante era o no falsa. Además de ello, se encuentra con extrañeza que dicho documento es de suma importancia en la etapa de selección para poder realizar la contratación con la IPS. Y solo fue hasta cuando mi prohijada anunció que se encontraba en estado de gestación que la parte accionada dentro de este proceso buscó terminar de forma unilateral la relación laboral, transgrediendo lo estipulado en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual preceptúa la prohibición de despedir a una trabajadora en estado de gestación sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo. Por lo anterior, encontramos que no hubo un respeto al debido proceso y que se vulneró de manera fehaciente el derecho a la defensa por parte de la actora. Porque si bien es cierto, este tuvo la oportunidad de solicitarle el permiso al inspector de trabajo, sin embargo, decidió de manera unilateral cesar el vínculo contractual y con esto probar una falsedad documental que no existió para dar por terminado el vínculo supuestamente con una causal objetiva. Por otra parte, si se aceptara la hipótesis de la testigo Stephanie Obando en la etapa del decreto de pruebas,
se podría desconocer, su señoría, que dicha documentación se podría tachar de falso y que los requisitos profesionales de mi defendida le generarían a usted un falso juicio de valor, ¿cierto? Pues la testigo solo se pronuncia frente a lo que es el filtro de la contratación de la IPS, induciendo a que se generara, pues, por su parte, un valor erróneo que desconoce la verdadera conducencia y pertinencia en el proceso de dichos documentos. Hecho por el cual se le solicita a su señoría se sirva a fijar sentencia condenatoria en contra de la parte demandada, en el cual se estipule el pago de las indemnizaciones plasmadas en el artículo 239, numeral tercero del Código Sustantivo del Trabajo, así como también al pago de los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir, y el inmediato reintegro de mi prohijada a un área de la IPS en la cual se le permita desarrollar el objeto de su profesión, esto es, en el área de la salud como auxiliar de enfermería. Muchas gracias, señora juez. Muchas gracias. Tras haber escuchado los alegatos del apoderado de la parte demandante, se concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada. Muchas gracias, su señoría. Mi cliente, una vez la profesional encargada en el área de talento humano le comunicó sobre la anomalía existente sobre la falsificación de la tarjeta profesional de la señora Isabela Leighton, la cual ostentaba como médica general dentro de la organización, optó por el despido de ella, ya que el tenerla ocupando el cargo representaba un riesgo para la organización, ya que estaría atendiendo usuarios sin tener la experticia necesaria. La permanencia de la señora Isabela Leighton dentro de la organización podría acarrear ciertos problemas, primeramente, que se verían afectados los usuarios de la IPS que acudieran al servicio, y seguidamente la IPS, porque podría acarrear problemas jurídicos. Todo esto ya que la señora Isabela Leighton no cursó una carrera universitaria de medicina general ni adquirió la experticia necesaria para poder desempeñar el cargo en debida forma y prestaba unos servicios a toda aquella persona que se acercara a la entidad. Por consiguiente, el despido no es injustificado, ya que el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 62, del cual me permito hacer lectura: terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminada unilateralmente el contrato de trabajo. Numeral primero: el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. Como podemos ver, es obvio el que mi cliente sufrió un engaño por parte de la señora Isabela Leighton, ya que en su hoja de vida anexó una tarjeta profesional que ostentaba su calidad de médica general, la cual resultó ser falsa. Dado a ello, que no contaba con la experticia necesaria para poder prestar su servicio. Además, no cumplió con los requisitos solicitados para poder obtener el título de médica general, siendo procedente la terminación del contrato de manera unilateral, cobijados en el Código Sustantivo del Trabajo, ya que la señora Isabela Leighton no ostenta la calidad de médica general. Por tal motivo, vuelvo y repito y hago énfasis en que no tiene la experticia necesaria para desempeñar su cargo y poder prestar un servicio adecuado a todos los usuarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Analizado el acervo probatorio obrante en el expediente y culminada la fase de los alegatos finales, este despacho se pronuncia de fondo respecto a las pretensiones deducidas por la parte actora. La señora Isabela Leighton Giraldo, quien aduce haber sido objeto de despido unilateral, carente de causa legal y sin la autorización prevista del inspector de trabajo, pese a encontrarse en estado de embarazo, invocando así la protección reforzada por fuero de maternidad. Del material probatorio recaudado se constata la existencia del vínculo jurídico laboral entre las partes, demostrando mediante el contrato de trabajo incorporado al plenario. Asimismo, se encuentra acreditado que la actora se hallaba en estado de embarazo al momento de la finalización del contrato, hecho que fue reconocido de manera expresa por el representante legal de la parte demandada durante la audiencia pública. La parte demandada sostuvo una desvinculación, obedeció a una causal objetiva, concretamente la presunta falsedad en el título profesional presentada por la actora para acceder al cargo de médica general, situación que en su entender encuadra en la causal de terminación con justa causa prevista en el artículo 62, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo.
Sin embargo, este despacho observa que aun cuando se acreditaron las inconsistencias en los documentos aportados por la demandante y se recaudó prueba testimonial y documental que pone entredicho la validez del título profesional de medicina alegado por la autora, incluida la certificación del expediente por el Colegio Médico Colombiano, que indica que no ha tramitado tarjeta profesional a su nombre. No se tramitó ante el Ministerio de Trabajo la autorización previa e indispensable para desvincular a una trabajadora gestante, conforme a lo que impone el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Dicha disposición es de orden público y su incumplimiento genera ineficiencia del despido con consecuencias indemnizatorias allí previstas. Ahora bien, aunque se constata la transgresión del fuero de estabilidad reforzada por maternidad, lo cierto es que no se encuentra acreditado que la autora contara con la habilitación legal y reglamentaria para ejercer como médica general, requisito ineludible conforme a la legislación sanitaria nacional. En efecto, el ejercicio de dicha profesión exige el título universitario, inscripción en el RUDES y tarjeta profesional expedida por el Colegio Médico Colombiano, elementos que no obran en el proceso. En consecuencia, no resulta jurídicamente viable ordenar el reintegro de la demandante al cargo para el cual no acredita idoneidad profesional, por cuanto ello contravendría principios fundamentales del sistema de salud y del régimen de habilitación del talento humano a salud. No obstante, la omisión del empleador en observar el trámite previo a la autorización para despedir a una trabajadora embarazada configura una infracción que acarrea el pago de la indemnización prevista en la norma antecitada. Acto seguido y previa a las consideraciones del caso, se procedió a proferir sentencia. En virtud de lo expuesto, la suscrita juez segunda laboral de circuito administrada justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, se resuelve. Primero, declárese la omisión del debido proceso frente al despido de la señora Isabela Leyton Giraldo por haberse efectuado durante su estado de embarazo y sin autorización previa del inspector de trabajo en contravención al artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, condénese a la parte demandada IPC Hincapié Salud al pago de la indemnización equivalente a 60 días de salario conforme al numeral 3 del artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Tercero, niéguese la pretensión que solicita el reintegro de la señora Isabela Leyton Giraldo por no acreditar su habilitación legal para ejercer el cargo de médica general. Cuarto, sin condena en cosas por no evidenciarse temeridad ni mala fe procesal. Este fallo queda notificado en estrado y en contra de él proceden los recursos de la ley. Notifíquese, cúmplase y archívese en su oportunidad. ¿Alguna de las partes aquí presentes tiene alguna manifestación? Sin manifestación alguna, señora juez. No, señora juez, sin recursos. Ok. Siendo las 7:32 de la mañana, se da por terminada la diligencia. Muchas gracias.